A Dios ese momento tan lindo que Él nos permite en su presencia. Si usted va a un recital, la misma emoción del recital lo va a llevar a usted a aplaudir, a festejar, pero cuando celebramos a Dios es completamente distinto porque es su Espíritu el que nos une y nos permite dar a Él un culto agradable. Vamos a hablar hoy acerca de un personaje muy particular, cuyo nombre es, ¿cómo es? A ver, Amalek. Usted lee los mensajitos, ¿no? Que mandamos en la iglesia. Bueno, entonces lo anunciamos. Hoy vamos a estar hablando acerca de Amalek. Y es muy importante que nosotros podamos conocer este personaje. ¿Por qué razón? Porque es un personaje que aparece en la batalla espiritual que el pueblo de Dios vive. Y usted y yo, desde el momento que somos hijos de Dios, estamos en un conflicto. En un conflicto que ya fue ganado por Jesucristo en la cruz del Calvario, pero que es un conflicto. Y que debemos de aprender a pelearlo, porque de lo contrario, aunque la victoria fue ganada, podemos ser derrotados. ¿Y cuántos de los que estamos aquí queremos ser derrotados? Por supuesto que ninguno. Pero sí es importante que aprendamos a pelear lo que es una batalla espiritual, a reconocerla que está presente, porque de lo contrario nos puede agarrar distraídos, y en el momento que la reconocemos, poderla pelear de forma genuina. Así que a través del conocimiento de este personaje, vamos de alguna manera nosotros a aprender un poquito más acerca de la batalla espiritual. ¿Amén? Para esto le invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 16. Éxodo 17, 16. Y es aquí donde se hace mención de Amalek. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Es importante poder comprender este enunciado porque si nos introducimos en la historia del pueblo judío, vamos a ver que el pueblo judío tuvo muchos enemigos. A ver, ¿quién conoce alguno de los enemigos que tuvo el pueblo judío? A ver. Filisteos. ¿Qué más? Egipcios, amorreos. Pero madianitas. Pero Amalek es distinto. Es como que vos vas al colegio y en el colegio está lleno de bravucones, ¿viste? Entonces a vos te molesta uno, te molesta otro, pero hay uno grandote que es el que te tiene de hijo. Y ese te molesta todos los santos días. Ya es un dolor de cabeza ir al colegio, pues ya sabés que te lo vas a encontrar y te va a molestar. El que te tiene, viste, medio como de hijo. Bueno, Amalek era un poquito así con el pueblo de Dios. Era un enemigo por excelencia que lo molestaba continuamente. Y lo molestaba de manera transgeneracional. ¿Qué quiere decir? De generación en generación. ¿No? Era ese bravucón que molestaba al padre, al hijo, al abuelo, de generación en generación. Ahora bien, primero para poder entender cómo es un enemigo, ¿usted qué es lo que tiene que conocer? El carácter. Entonces vamos a ubicar a Amalek en la historia, y Amalek no es ni más ni menos, según algunos especulan, porque no se tiene bien a ciencia cierta, pero se cree que Amalek es el nieto de Esaú, hijo de Elifaz. Esaú es el hermano de Jacob. El hijo de Esaú es Elifaz. Y Elifaz aparentemente es el papá de Amalek. O sea, eso nos da que Amalek es árabe. Desde la descendencia de Elifaz, ¿no es cierto?, toda la península arábica es poblada y se lo considera a Amalek
¿no es cierto?, en esta línea. O sea que Amalek, primeramente, entendemos que es árabe. Vemos que el enunciado señala que Amalek se levanta contra el trono de Dios. Amalek no siempre aparece como un pueblo. En determinado momento de la historia, siendo un pueblo, luego de las invasiones asirias, él desaparece como pueblo y quedan algunas personas aisladas. Sin embargo, aparece en un momento histórico muy especial, que es en el tiempo de la reina Esther. Ahí vamos a ver la magnitud de este enemigo. Todos conocen, los que han leído medianamente la Biblia, que Amán, ¿qué era? Un enemigo acérrimo del pueblo de Dios. Este enemigo acérrimo se levanta contra el pueblo de Dios, ¿por qué? Porque Mardoqueo, que era un judío, no quiere inclinarse delante de Amán cuando Amán pasa. Y esto hace que Amán, ¿no?, se enoje un poquitito. ¿Y qué pasa? Amán determina por primera vez en la historia, en esta magnitud, algo mayor aún de lo que determinó Hitler. Es el primer plan de exterminio en masa del pueblo judío. Y oh casualidad, que no es ninguna casualidad, Amán era llamado Agagita. ¿Qué era Agagita? Descendiente de Agag. ¿Qué era Agag? Rey de Amalek. O sea, era una amalecita que directamente se levanta para hacer un exterminio del pueblo judío. Todo esta introducción histórica, yo se la estoy contando para que usted pueda entender el calibre de este enemigo. Aparece como un familiar de Esaú, se conforma como un pueblo, luego por medio de las invasiones es desparramado por todos lados, pero su labor continúa y sigue. Hoy por hoy el judío contemporáneo que se dedica a los textos sagrados, ellos se llaman sofer, esta gente prueba sus lapiceras, sus tintas en un papel para ver que todo esté en perfecto funcionamiento y las prueba escribiendo el nombre Amalek y luego lo tachan. ¿Por qué razón? Porque leímos que hay que exterminar la memoria de Amalek. Y como ya Amalek no es pueblo, ellos de una manera tradicional o por costumbre escriben el nombre para probar que ande bien la virome y luego lo tachan. Dice, bueno, no tenemos pueblo, no tenemos a nadie que exterminar, pero lo tachamos, ¿no? Hacemos algo. El judío contemporáneo, aquel que es filósofo, que tiene alguna veta religiosa, entiende que va más allá de esto. Y entiende que Amalek, de alguna manera, es una ideología antisemítica. Una ideología que siempre estuvo presente y que está presente el día de hoy. Pero el hombre espiritual, el Hijo de Dios y el que entiende que es pueblo espiritual de Dios, comprende que va más allá de un pueblo físico, comprende que va más allá de una ideología antisemítica, entiende que es un enemigo espiritual que atenta contra el pueblo de Dios. Y ese enemigo espiritual va a tener una batalla con cada uno de nosotros de por vida y de generación en generación. Entonces es muy importante que en el día de hoy nosotros podamos comprender y entender detalladamente quién es este enemigo con el cual nosotros peleamos. ¿Amén? Muy bien. Algo que tenemos que comprender de este enemigo, primeramente, es un enemigo espiritual. Ya no es un pueblo físico, no es una ideología antisemítica solamente, sino que es un enemigo espiritual que se va traduciendo de generación en generación. Esto nosotros lo vamos a ver a lo largo de la historia, desde Moisés, donde Amalek intenta atacar,
¿no es cierto?, o ataca, mejor dicho, a todo el éxodo que va por el desierto desde la retaguardia, luego aparece con Saúl, luego aparece con David también. Entonces vamos viendo que en las distintas generaciones, como dijimos anteriormente, con Amán también, va apareciendo, pero siempre con un objetivo. Es constante con un objetivo. Ese objetivo es interrumpir la obra de Dios, detener la obra de Dios, exterminar al pueblo de Dios, y eso lo hizo desde el primer Adán hasta el último tiempo. Lo va a hacer hasta el último tiempo. Continuamente Él intentará interrumpir, alterar la obra de Dios, y esto lo hará de generación en generación. El tema del combate espiritual se ha dado muchas veces a extremados excesos y cosas raras que no tienen nada que ver con el combate espiritual. Gritos, proclamaciones, que en algún momento, ¿no es cierto?, tienen una coherencia cuando lo hacemos de manera espiritual con la palabra de Dios, pero que en otro momento no tienen ni pie ni cabeza. Es importante que respecto al combate espiritual, primeramente no seamos paranoicos, porque si somos paranoicos, eso es una patología natural. Ahora, si somos indiferentes, eso es una patología espiritual. No tenemos que ser ni paranoicos, ni tenemos que ser indiferentes. Tenemos que ser conscientes, y para ser conscientes tenemos que estar despiertos frente a esta realidad, que es un enemigo que no descansa, que pasa de generación en generación y que tiene como objetivo que ni vos, ni yo, ni la iglesia cumplamos el propósito de Dios. Probablemente ustedes han estado escuchando un poquito los noticieros y han visto lo que ha pasado con un ministro de estas zonas cercanas que, bueno, se ha destapado un escándalo tremendo. Yo no podía dejar de escuchar eso y de ver la operación de Amalek en medio de esto. Porque realmente fue un pecado generacional que se transmitió en distintas generaciones y que cuando el enemigo quiso lo hizo explotar. Todos los medios ahora están hablando de eso. O casualidad que esto explota en un momento de tanta candencia con respecto a ideología, con respecto a iglesia, con respecto, en un momento tan especial como este, explota y hace un daño terrible a todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos. Eso es lo que hace el enemigo, eso es lo que hace Amalek. Amalek en el momento determinado hace que la obra del Señor de alguna manera se detenga. Por eso es tan importante poder entender la obra de este enemigo. Y Amalek tiene formas en las que ataca a cada uno de nosotros. Una de ellas, por ejemplo, es el desaliento. Cuando el pueblo de Dios peregrina en el desierto, ¿por qué lado lo ataca Amalek? Lo ataca por la retaguardia. ¿Quiénes estaban en la retaguardia? Los rezagados, los que estaban más enfermos, los más débiles. ¿Dónde ataca Amalek? Ataca en la retaguardia. ¿Y qué ocurre? Por supuesto, trae desánimo. Eso lo podemos ver un poquito reflejado en la iglesia, cuando el enemigo ataca a los miembros más débiles y estos caen. ¿Qué pasa con el cuerpo de Cristo? Como venimos hablando los jueves, somos un cuerpo. ¿Qué es lo que trae al cuerpo? Desánimo. ¿Por qué? Porque trae dolor. Alguien cayó, alguien que veníamos con él, que se cayó. Eso trae dolor, trae angustia. Otra técnica o táctica que tiene Amalek, ¿cuál es? Desviar. Esto lo hace con David. Cuando David en el medio de la lucha se cansa, se desvía, se pasa para el lado de los enemigos y allí Amalek lo ataca a David, roba todo el campamento y David ahí está al borde de la muerte porque el resto del pueblo lo quiere matar. Y así sucesivamente podemos ver en el caso de Mardoqueo. Amalek quiere adoración. Por eso se enfurece cuando Mardoqueo no dobla sus rodillas delante de él y ¿qué hace? Ataca.
Pero todo esto yo lo quisiera llevar a un plano más práctico, porque esto nos está introduciendo de alguna manera en quién es Amalek. Y la realidad es que Amalek está más cerca tuyo de lo que vos pensás. Mirá un poquito alrededor tuyo, a ver si encontrás Amalek. Mirá un poquito alrededor. ¿Está por ahí? Está más cerca tuyo de lo que vos te imaginás. ¿Sabés dónde está Amalek? Adentro de cada uno de nosotros. Porque Amalek es nuestra naturaleza caída. Y es a partir de nuestra naturaleza caída de la que se vale el enemigo para poder llegar a tu espíritu. Aquel lugar en donde vos te juntás con Dios. Aquel lugar en donde la vida de Dios fluye. Él, a través de ese enemigo que arrastramos cada uno de nosotros, que es nuestra naturaleza caída, la trata de doblegar para alcanzarnos en nuestro interior y de esa manera vencernos y de esa manera desviar el propósito de Dios. O sea que Amalek está en nuestra naturaleza caída, es nuestra naturaleza caída. Por eso la palabra de Dios dice: tendréis guerra con Amalek de generación en generación. Cada generación lucha y batalla contra su naturaleza caída. Quien no ha conocido a Cristo como Señor y Salvador es esclavo de esa naturaleza. Y quien lo ha conocido y ha sido redimido por Cristo pelea contra esa naturaleza, porque esa naturaleza no ama a Dios, no quiere a Dios, busca lo suyo propio y espera que te inclines para adorar a esa naturaleza. Cuando no te inclinas a ello, por supuesto, de la misma manera que Amán se enojó, de la misma manera el enemigo lanza todo lo que tiene sobre el Hijo de Dios, sobre el pueblo de Dios. Sobre Jesús, ¿qué demandó el enemigo? Adoración. Sobre Sadrac, Mesac y Abednego, ¿qué demandó el enemigo? Adoración. ¿Y qué demanda la naturaleza? Adoración. Que te incline frente a las pasiones y a los deseos de tu carne, para que de esa manera te desprendas de la bendición de Dios. Tu naturaleza demanda adoración. ¿Y cuál es el premio de esa adoración? Una falsa salvación. Salvate dejándolo a Dios y rindiéndome un culto a mí. Eso es Amalek. Ese es el enemigo espiritual. Y por supuesto, como todo enemigo espiritual, se pelea, ¿de qué manera? De una forma espiritual. Si yo quiero pelear contra este enemigo de forma natural, voy a perder porque no tengo armas ni herramientas para hacerlo. La vida de muchos cristianos se frustra porque se encuentra frente a su propia naturaleza caída, no entiende cómo se pelea esta batalla por medio de la fe y por supuesto que la naturaleza lo vence. Y se siente frustrado, y se siente inútil, y se siente condenado. Pero Cristo murió por todo eso, llevó todo eso a la cruz del Calvario. Y aunque eso está presente, vos tenés todo lo necesario para prevalecer sobre Amalek. Porque no lo vas a hacer con tus fuerzas, lo vas a hacer con las fuerzas de Él. Entonces la victoria ya está asegurada, ya está garantizada, pero esto también nos tiene que introducir en otra cosa. Que el enemigo no es un nene de pecho. El enemigo es un ente espiritual elaborado que desde la creación del mundo hasta el presente conoce el estado del hombre, conoce las pasiones del hombre y cada vez él purifica más su técnica para que cada uno de nosotros caiga. Ahora, ¿esto a qué nos tiene que llevar a nosotros? ¿A tener miedo? No. ¿A sentirnos derrotados? No, pero a entender que debemos de estar despiertos. A veces vivimos como si Cristo no fuera real y como si el enemigo tampoco fuera real. Y eso es un terreno peligroso. Tenemos que vivir despiertos espiritualmente, despiertos a la gracia de Dios para el momento de dificultad, pero también despiertos a los ataques del enemigo para el momento de batalla espiritual. ¿Qué estamos aprendiendo el día jueves? Los dones del Espíritu Santo. Y entre ellos, uno de los que hemos aprendido es discernimiento.
Y en el tiempo presente el discernimiento es algo fundamental para nuestras vidas. Es algo fundamental para el combate espiritual, porque si no hay discernimiento, no vas a entender de dónde viene y con quién te la vas a agarrar. Con las personas, con las circunstancias, con el país, ignorando que el enemigo va a usar tu naturaleza caída para poder aplastarte, correrte y si es necesario que renuncies. Ahora, a través del discernimiento, yo voy a poder entender cuando el enemigo viene. Hebreos 5:14 nos habla de alguna manera de cómo entrenar ese discernimiento. Dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo se ejercita el discernimiento? Por el uso de los sentidos, en la continua evaluación del bien y del mal. Por supuesto que debemos de orar, por supuesto que se va a revelar a nuestra vida como un don, pero por supuesto también que eso debe ser practicado en nuestra vida. A través del conocimiento de la palabra de Dios, a través de la obediencia a la palabra de Dios, nuestro discernimiento cada vez se va haciendo más finito y el enemigo y nuestra carne que se esconde y ataca desde lo oculto va a ser expuesto y va a ser inmediatamente visto. Amén. Hay casos puntuales que nos muestran lo que es un combate espiritual y por excelencia el caso puntual es cuando Amalek ataca, como dije anteriormente, por la retaguardia a el pueblo de Dios. Ahí sí que podemos ver literalmente lo que es un combate espiritual. Si vos prestás atención, en ese combate espiritual, Josué va a estar con una espada, pero no va a ser Josué quien gana esa batalla por medio de la espada. Van a haber otros elementos que están allí presentes. ¿Cuáles son? Moisés y sus brazos levantados. Él estaba con sus brazos levantados mientras Josué peleaba con la espada abajo. Y Hur y Aarón, quien le sostenían los brazos. Parece una cosa de loco ganar una batalla así, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad? Mirá cómo actúa esto. Josué estaba con la espada. Y yo creo que en algún momento, ¿no es cierto? Josué diría para sí mismo, che, está todo muy bien, pero yo acá estoy peleando con la espada y Moisés está ahí arriba con los brazos levantados. ¿No es cierto? ¿Cómo funciona el asunto acá? Pero de repente Josué miraba al monte y veía que los brazos de Moisés ya se le cansaban, bajaban, y Amalek avanzaba. Y ya no le gustaba nada a Josué seguramente. Che, a ver si no le levantan los brazos a Moisés, porque le levanta los brazos, Amalek retro... Ah, bueno. Y ahí Josué evidentemente empieza a entender cómo funciona la batalla espiritual. Pero qué importante que es entender que era tan necesaria la parte de Josué peleando desde el lado práctico a la parte del hombre de Dios levantando sus brazos, ¿no es cierto? Y reconociendo que la batalla es de él. Pero qué importante también entender que Hur y Aarón eran necesarios para sostener los brazos de Moisés y que los brazos no bajaran. Y eso nos habla un poquito de lo que es la iglesia. ¿Cómo pelea la iglesia? La iglesia pelea desde la intercesión, pelea desde lo práctico, pero pelea en la unidad también. Eso es una batalla espiritual y se gana de esa manera, no se gana de otra forma. Ahora, Josué aprende esta lección y en un momento le toca a él pelear contra un enemigo espiritual. Y yo me ponía, ¿no?, en el lugar de Josué. Cuando él va a pelear contra Jaig, él extiende la lanza hacia Jaig. El Señor le dice, extiende tu lanza. Y hasta que no vence, él no baja la lanza, o sea que se quedó todo el día con la lanza estirada.
Vos ponete en el lugar para una persona de acción, para una persona de espada. Ahora no tiene que pelear a espada, ahora tiene que sostener una lanza. Pero él aprendió que lo más importante de la batalla no era la pelea cuerpo a cuerpo. La parte más importante de la batalla era la conexión con Dios. Y eso es para nuestras vidas. A veces nos lanzamos a pelear con nuestras propias fuerzas. A veces criticamos a los que oran. Che, ¿y ese por qué no se levanta y no hace algo? Pero si entendemos que el que ora, que el que intercede, yo que voy adelante y voy a pelear, el resto del cuerpo que sostiene a aquel que está intercediendo, todo eso hace una victoria espiritual, funcionaríamos de una manera extraordinaria. No es con ejército, no es con fuerzas, es con su espíritu. Pero todos estos símbolos son de alguna manera representativos para lo que ha de ser nuestro carácter en medio de una batalla espiritual. Una batalla espiritual no se gana peleando de manera natural, se gana permaneciendo en el Señor, se gana permaneciendo en contacto con el Señor. En ese momento Moisés era una representación a todo el pueblo que Dios estaba peleando a favor de su pueblo. Y lo que nosotros tenemos que aprender en una batalla espiritual es que Él pelea por nosotros a través nuestro. Si nosotros no entendemos eso, nos vamos a desgastar con nuestras propias fuerzas, tratando de resolver las cosas nosotros, y cuando ya estamos muertos, que no podemos hacer más nada, recién ahí vamos a orar. No pierdas tiempo, haz al revés. Dobla tus rodillas primero, busca el favor de Dios primero, busca la dirección de Dios primero, agarrá la espada y salí a pelear. Y te vas a dar cuenta que la victoria está. Y acudí al cuerpo de Cristo para que te mantengan con los brazos levantados. Y ahí está la victoria. Vamos a ver también otra batalla espiritual, y esta más complicada porque es la que pelea Saúl con Amalek. Y a Saúl le es dada una orden, la orden de exterminar completamente a este enemigo. Pero Saúl resulta que se quiere quedar con un poquito del botín, ¿no? Cuando el Señor le dice, yo quiero que extermines completamente a Amalek y quiero también que extermines todo lo que él tiene, porque es toda una maldición. Amalek se levantó contra mi trono y yo quiero que no quede absolutamente nada. Pero Saúl escucha al pueblo y el pueblo ¿qué le dice? Saúl, mirá, las vacas que tiene Amalek están buenas y tienen algunos dólares guardados. Y algunos bitcoins también. Entonces vamos a quedarnos con un poquito de lo que él tiene, ¿no es cierto? Y se lo ofrecemos a Dios. Y bueno, dale, ¿les gusta todo, muchachos? Sí, nos gusta todo. Bueno, vamos a hacer eso. Y es lo peor que pudo haber hecho Saúl. Porque el Señor le dice, tenés que arrancar la memoria de Amalek. Esto es una batalla espiritual, no es una batalla que la sea a tu antojo, haciendo las cosas a tu antojo. Es una batalla espiritual y para ganarla tenés que obedecer. No la podés pelear a tu manera. Entonces, ¿qué pasa? A ver si vos me hacés acordar un poquito. ¿Quién era entonces Amalek? Sí. Pero ¿quién era más puntualmente? ¿En dónde está Amalek? Adentro nuestro. Resulta que Saúl había levantado un monumento para él mismo. Después de eso, fue a pelear la batalla, no obedeció. ¿Y cuál es su argumento religioso al respecto? Le doy a Dios lo mejor. ¿Cuántas veces nos engañamos con eso? Amalek sos vos, es tu naturaleza caída, no sos vos como hijo de Dios, sos vos en tu naturaleza caída. ¿Y sabés qué quiere tu naturaleza caída? Todo para sí mismo. Tu naturaleza caída se ama a sí misma y quiere ese amor propio para sí. Y levanta un monumento. Y no solo levanta un monumento, sino también se queda con lo que no se tiene que quedar. Y tapa todo con una excusa diciendo todo esto es para Dios. Amalek lo que hace
es entregarle a Dios lo mejor de sí mismo. Pero lo que realmente vale en una batalla espiritual es poder obedecer a Dios. Y ahí es donde yo tengo la victoria. ¿Cuántas veces entregar lo mejor de nosotros mismos es hacer lo que queremos? Y eso es Amalek. ¿Y cuántas veces tal vez Dios nos pide pequeñas cosas en las que debemos de obedecer para que nuestro carácter cambie, para ser renovados en Cristo, para poder entrar en el propósito de Dios? Y es eso lo que yo no le quiero dar. Entonces prefiero darle lo mejor de lo otro, en vez de darle lo que Él me está pidiendo. Y por supuesto que eso trae consigo una derrota. Todo esto es lo que llevó a Saúl a derrotar. Y te voy a contar algo más profundo para que nunca quieras salvar a Amalek. Lo que Saúl salvó fue lo que lo mató. Porque los últimos días de su vida, una amalecita fue el que les terminó sacando la vida a Saúl. Lo que Saúl salvó fue lo que lo mató. Lo que nosotros a veces queremos entregar a Dios, no lo que Dios nos pide, sino lo mejor de nosotros mismos, es lo que nos termina matando espiritualmente. Por eso tenemos que entender que este enemigo no es un nene de pecho, es tu propia carne, está nuestra propia naturaleza caída. Cada día quiere más, cada día quiere salvarse a sí misma, cada día quiere guardarse a sí misma. Y hay una forma de vencer esta naturaleza. Cuando dice la palabra de Dios que Josué peleó, dice que deshizo a Amalek. La traducción de deshizo no es exterminó, es debilitó. Como este enemigo es un enemigo generacional, nunca lo vas a arrancar de tu vida. Y la única manera de ganarle a este enemigo generacional, ¿sabes cuál es? Debilitándolo. El apóstol Pablo tenía este conflicto. Mirá cómo lo describe. Romanos 7, 19 al 25. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahí está Amalek. ¿Y qué hago con todo esto entonces? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahí está Amalek. Así queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo lo empieza a resolver todo esto. Porque según el hombre interior, que es el espíritu, no es Amalek, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí está Amalek de nuevo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Llega a un punto el apóstol que dice, pero ¿cómo es? Yo tengo el espíritu adentro, quiero obedecer a Dios, pero lo tengo adentro a Amalek, que se quiere gratificar a sí mismo. ¿Cómo resuelvo esto? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, que no quiere decir que practica el pecado, pero sí que reconozco que en mi carne está Amalek, que lo único que le interesa es transgredir la ley de Dios satisfaciéndose a sí mismo. Entonces, no voy a vivir según esa ley, sino voy a vivir según la ley del Espíritu. Y cuanto más vivo según la ley del Espíritu, más se va a debilitar Amalek en mi vida. Amalek no es alguien con quien nosotros podemos jugar. Tu carne no es alguien con que vos le podés dar un poquito, la gratificás y después un poquito a Dios y después un poquito a tu carne. Amalek es cruel, es traicionero, es egoísta y día tras día va a pelear por el control de tu vida.
Pero el Espíritu Santo de Dios es celoso y me guía a toda verdad. Y me llama a ser lleno de Él para que Amalek no tenga control sobre mi vida. Y en la medida que yo vivo lleno del poder del Espíritu Santo, Amalek se va a ir debilitando. ¿Por qué muchas veces no venzo? ¿Por qué muchas veces mi carne me gana? ¿Por qué continuamente caigo en lo mismo y caigo en lo mismo? Porque en vez de estar debilitado Amalek, lo que está constrictado es el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Entonces, ¿por qué no le doy vuelta al asunto? ¿Por qué no empiezo a nutrir en mi vida al Espíritu Santo de Dios para que ese enemigo que lo mató a Saúl, que lo pretendía matar al pueblo de Dios, que hizo guerra y hace guerra continuamente contra el pueblo de Dios, no se debilita definitivamente y yo no vivo continuamente en esta victoria que Cristo me dio? Hay veces que Amalek te va a dejar tirado en el piso, como lo hizo con David. Amalek no se presenta de una manera mala al principio, se presenta como una salida rápida para las cosas. Se presenta con un montón de beneficios. Si postrado me adoras, te doy lo que quieras. Y querés cosas para Dios, te las doy también. Te doy todo lo que quieras, pero adórame. Salí de esta situación, salí de este malestar, déjalo. David no soportaba más la situación, aunque Dios le había dicho, vos vas a ser rey de Israel. Ella no soportaba más la situación. Y se escapó para las filas enemigas. Siguió el espíritu de Amalek. Y en un momento determinado, Amalek ataca el campamento de David y de sus hombres, mientras David y sus hombres no estaban. Roban todo, mujeres, niños, botín, absolutamente todo. Y David ahora se encuentra que escapándose del trato de Dios, por miedo a morir, ahora sus mismos hombres lo quieren matar. ¿Qué hacemos en esa situación? ¿Qué hacemos cuando Amalek logró conquistar nuestras vidas? ¿Qué hacemos cuando Amalek nos dejó absolutamente sin nada? Lo primero que tenés que hacer, nunca te vas a quedar sin nada. Te vas a quedar, ¿sabes con qué? Con la oportunidad de poder volverte a Dios. Aún con tu último suspiro, vas a tener la libertad y la posibilidad de ese momento trágico, ese pozo del cual te parece, no puedo salir más, ese último aliento, porque ya casi no podés ni orar, ni pensar, ni nada. Eso solo podés hacer para volverte a Él. ¿Y qué pasa cuando te volvés a Él? Él se vuelve a vos. Entonces dice que David, en ese momento en el que Amalek había destruido todo, con lo último que tenía, se fortaleció en Dios. Y mientras antes él decidió sus caminos, ahora él dice, Señor, ¿qué hago? Cuando Amalek destruyó tu vida, una sola cosa podés decir, Señor, ¿qué hago ahora? Y el Señor le dijo, anda al campamento y recupera absolutamente todo. Es muy difícil cuando estás en esa situación, cuando tu ánimo ya no da más, cuando caíste en el cuarto subsuelo, poder decir, voy y recupero todo. No tengo fuerza para pelear. Pero cuidado, yo soy el que te manda. Yo soy el que te dice, anda. Porque cuando te fuiste por tu propia cuenta. Pero ahora que te estoy enviando, yo voy con vos. Vas a tener que pelear, David, ¿eh? La batalla duró un día entero. Vas a tener que pelear, pero yo peleo con vos. ¿Y cómo termina esta historia de David con Amalek? Que la derrota de David, ¿sabes en qué se convirtió? En el botín de David.
Porque David regresó, rescató todas las mujeres, todos los niños, todo lo que se habían llevado, y aún se trajo el botín de Amalek también. Y eso es lo que está preparado para la vida de cada uno de nosotros. Dios te dio la victoria sobre ese enemigo que está en tu vida. Pero cuidado, no seas ingenuo. Ese enemigo es muy ávido. Ese enemigo engaña fácil, porque sabe lo que querés, sabe lo que te gusta y sabe cómo ofrecértelo también. Y te ataca en el momento de cansancio, cuando Dios está trabajando para formar a Cristo en tu vida, formar carácter en tu vida para que seas una persona sólida. Pero ¿a quién le gusta formar carácter? A todos nos gusta que nos den las cosas. Y ahí aparece Amalek. No vale la pena esto. Mirá cuántas cosas buenas hay. Mirá qué fácil puede ser tu vida si te vas por este lado. Postrate y adórame. Y mira todo lo que tenés, deja eso. Y así trabaja Amalek. Así trabaja ese enemigo que está en nuestra naturaleza. Y a veces lo quiero arrancar, pero no lo puedo arrancar porque dice la palabra de Dios que va a venir de generación en generación. Pero sí Dios me dio su espíritu para poderlo debilitar. Sí Dios me dio su espíritu para vivir como el apóstol Pablo, no según la ley de Amalek que gobierna mis miembros, sino según la ley del Espíritu, por medio de lo cual amo, adoro y sirvo a Cristo. ¿Cómo nos estamos alimentando hoy nosotros en nuestro diario andar? ¿Le estamos dando a César lo de César, a Dios lo de Dios? ¿O le doy a César lo de César y le saco lo de Dios también para dárselo a César? ¿Le estoy dando de comer al Espíritu Santo o le estoy dando de comer a Amalek en mi vida, a ese enemigo que en vez de fortalecerlo lo tengo que debilitar? Hay una batalla que ya fue ganada por Cristo Jesús, pero que nosotros hoy, hasta el día que partamos con Él, tenemos que pelear en esta tierra. Tenemos que pelear de manera genuina. Los dones del Espíritu Santo no son para decorar la iglesia o para hacer famoso a un hombre, son para edificar el cuerpo de Cristo, para que en el momento de la batalla espiritual tengamos los recursos necesarios para pelear contra el enemigo y derrotarlo. El apóstol Pablo nos habla de un soldado. Vos y yo somos soldados. Vos y yo representamos un reino. Vos y yo tenemos que pelear por nuestra vida, por nuestra familia, por la gente que se pierde. Tenemos tanto de parte de Dios, tenemos tanto para hacer, iglesia. No vale la pena vivir bajo el poder de un enemigo que solamente se alimenta de nosotros mismos y que de la misma manera que Saúl lo único que pretende es nuestra muerte espiritual. Basta de vivir según la carne, empecemos a vivir según el Espíritu. Basta de hacer de nuestras debilidades, nuestras fortalezas naturales. Hagamos de nuestras debilidades nuestras fortalezas espirituales. Nutrámonos de la palabra de Dios. Abramos nuestros ojos espirituales para ver la realidad a la cual fuimos llamados. ¿Por qué no hay plenitud? ¿Por qué hay cansancio? ¿Por qué hay hastío? Porque vivimos según la ley de Amalek y no según la ley del Espíritu. En la libertad hay batalla, si no, no hay libertad. Hay esclavitud. En la esclavitud no hay batalla, solamente estamos rendidos. Pero en la libertad hay batalla por conservar ese estado. En la libertad hay responsabilidad porque sos libre. El esclavo no tiene responsabilidad, otro decide por él. Pero el libre es responsable. El libre disfruta de la vida en serio, porque disfruta del verdadero sentido de la vida. Y vos fuiste llamado a libertad. Y si el Hijo del Hombre os liberare,
seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Del control del dominio de Amalek. Esto es una realidad espiritual. Llamémosla por su nombre. Amalek vive en nuestra naturaleza caída. No hay por qué alimentar a ese enemigo adentro nuestro. Pero sí también tenemos la naturaleza del Hijo de Dios adentro nuestro, para poderla alimentar, desarrollar, crecer y vivir en la victoria de Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Amén. Te invito a ponerte de pie. Vamos a estar cerrando nuestros ojos.